Revista de Sociedad de Lady Whistledown, especial Cotilleos. Dos corazones, por Karen Hawkins. Capítulo 2. Hablando de la señorita Pritchard, sería negligente por parte de esta autora no mencionar que la semana pasada llevó los siguientes colores, todos en el mismo atuendo: rojo, azul, verde, amarillo, lavanda, rosa, de un tono claro debe destacar. Esta autora buscó algún toque de naranja, pero no lo encontró. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 26 de enero de 1814. Lisa entró en el salón y miró el monito marrón con una sonrisa. George empezó a saltar en su percha mientras chillaba para saludarla. ¿Te alegras de verme? Lisa se quitó los guantes y los arrojó a una mesita auxiliar. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Sigues estornudando? El pobre George tenía un resfriado espantoso, sin duda como resultado del frío y de la dichosa costumbre de quitarse el sombrero a la menor oportunidad. Chillaba tanto y tenía una expresión tan cómica que Lisa se echó a reír. Era muy pequeño, prácticamente le cabría en una mano. Sospechaba que era el más pequeño de su familia, ya que nunca había visto uno de su tamaño, y a los pocos días de que lo presentara en la alta sociedad, aparecieron bastantes réplicas. Pero ninguno era tan listo ni tan bueno como tú, ¿verdad? George dio un saltito a modo de respuesta. Lisa abrió un cajoncito de la mesa donde estaba la percha y sacó un paquete de higos secos. El mono aceptó el higo que le ofrecía y después subió de nuevo a la percha y lo mordisqueó mientras la miraba de forma interrogante. Hace una mañana terrible, demasiado fría, y me he arañado uno de los botines nuevos en los escalones. Le enseñó el botín al monito, que la miró con educado interés, sin dejar de masticar en ningún momento. Lisa le dio un golpecito en la barbilla y después se quitó los alfileres del turbante y lo arrojó sobre el brazo del sofá. Suspiró y se dejó caer en un enorme sillón orejero, acurrucándose contra el respaldo acolchado. Era su sillón favorito, un capricho que compró en una subasta. Así era como compraba la mayoría de sus muebles, cada uno por un lado, por lo de pocos hacían juego, pero cada sillón y cada sofá era único y muy cómodo, y eso era lo importante. Se pasó una mano por el pelo, convencida de que el turbante le había aplastado los rizos, y se preguntó qué bicho raro le había picado a Royce. Seguro que se trataba de una mujer, siempre era por una mujer. Ese hombre era una amenaza en toda regla con todas las mujeres que languidecían por él. Era un milagro que alguien no le hubiera disparado a estas alturas para librarlas de su sufrimiento. Se quitó los botines y apoyó los pies en un escabel bajo de color amarillo y naranja. Su casa era acogedora y cálida, incluso en esos días tan espantosos y fríos. El fuego crepitaba con alegría, su asiento era cómodo y mullido, y también estaba el pequeño George, que la miraba satisfecho. Echó un vistazo a su alrededor y comprendió que aunque le sobraban motivos para ser feliz, no lo era. Llevaba varias semanas dándole vueltas a la idea de que le faltaba algo en su vida, algo importante. George apuró el higo y se colocó en el borde de su percha desde donde podía verla. La dio la cabeza y parloteó una pregunta. No, solo es la melancolía típica del invierno, pero no sé, me siento perdida. Y hoy, hablando con Royce, no sé, pero ha hecho que me sienta todavía más alicaída. La preocupación que había mostrado por Dorham le había parecido sincera e incluso había hecho que se sintiera mimada. La sensación le había durado poco, por supuesto. Royce había añadido que para Meg era como una hermana, y por un instante estuvo tentada de preguntarle si él también la consideraba como tal, pero decidió no hacerlo. Ya estaba lo bastante triste, no había necesidad de torturarse más. Lo más triste era que, por muy especial que Royce la hubiera hecho sentir cuando la ayudó a subir al carruaje y la interrogó sobre Dorham, estaba segura de que no era nada comparado con las atenciones que les demostraba a las mujeres que le interesaban.
Por supuesto, se cuidaba mucho de prestarle excesiva atención a una mujer en particular, por lo menos en público, pero en privado. Suspiró, inquieta, y movió los dedos de los pies al calor del fuego. Al fin y al cabo, ¿qué esperaba? Era demasiado mayor para creer en cuentos de hadas. El amor. Se burló ante George, que parecía muy disgustado con el tema. Ella nunca había estado enamorada. De hecho, ni siquiera estaba segura de poder sentir esa emoción. Se le encogió el corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. Por eso estaba alicaída. Llevaba años esperando experimentar la gran pasión, pero no había llegado, lo que era una lástima, porque estaba segura de que enamorarse era la sensación más maravillosa que se podía experimentar en la vida. Sabía exactamente lo que se sentiría, el vértigo, el entusiasmo, la emoción abrumadora. Lo sabía porque había visto a Meg enamorarse de Shelburne, enamorarse y seguir enamorada, lo que era aún mejor. Sin embargo, y de alguna manera, aunque lo esperaba año tras año, ese sentimiento, el más esquivo de todos, la había eludido. Nunca había reflexionado al respecto, porque había estado ocupada con su vida, hasta que, en su último cumpleaños, se dio cuenta de repente de que tal vez no estaba destinada a sentir un amor absoluto y arrollador, de que tal vez jamás lo sentiría. Tristemente, era demasiado pragmática para esa emoción, y por eso había revisado sus planes. Encontraría al hombre perfecto, se casaría con él y se enamoraría. Ah, tal vez no fuera el tipo de amor que había soñado en un principio, apasionado y asombroso. Sería el tipo de amor más estable, el que duraba toda una vida. Hasta el momento, Lord Dorham parecía el candidato más probable. Era el hombre más íntegro, honesto, competente, correcto y franco que conocía. Tampoco era mal parecido, siempre y cuando no se sentara cerca de Royce. Nadie, ni siquiera los apuestos y morenos St. John, ni los fascinantes Bridgerton, se podían comparar con Sir Royce Pemberley, al menos no a sus ojos. Sin embargo, Lord Dorham tenía una ventaja sobre Royce. El interés que demostraba por ella era genuino. Solo tenía que asegurarse de que encajaba bien con los Shelburne y cerraría el trato. Al fin y al cabo, Meg y Royce eran su familia y valoraba su opinión por encima de todas las demás. Por eso le había pedido a Meg que invitara a Lord Dorham al teatro al día siguiente por la noche. Las cosas estaban progresando bien, pensó, tratando de convencer a su reacio corazón de que se sintiera al menos un poco más animado. Llamaron con discreción a la puerta y apareció Paul, su mayordomo. Lord Dorham, señorita. Lisa esperó, pero no le dio ningún vuelco el corazón. Tal vez solo tenía que darle un poco más de tiempo. Se incorporó en el sillón y buscó los botines. Hazlo pasar. Sí, señorita. El mayordomo titubeó. Se produjo un largo silencio y finalmente se percató de que el mayordomo no se movía. Dejó de buscar los botines. ¿Sí? Le ruego que me disculpe, pero tal vez quiera mirarse en el espejo, señorita. Tiene el pelo... Soltó una tosecilla. Alborotado, ¿verdad? Ese dichoso turbante. ¿Hago esperar a Lord Dorham un momento antes de hacerlo pasar? Por Dios, no. Es de mala educación dejarlo en la salita matinal esperando. Hazlo pasar. Me arreglaré el pelo en un santiamén. Muy bien, señorita. Paul le hizo una reverencia y se marchó. Lisa sacó los botines de debajo del escabel y se los puso. Una vez calzada, se alisó las arrugas del vestido y atravesó la estancia en dirección al espejo colocado sobre la repisa de la chimenea. Se rió al verse. Se le habían puesto los rizos de punta, de manera que parecían cuernecillos. Parecía el cruce entre Medusa y un demonio. No era de extrañar que Paul la hubiera mirado con los ojos como platos. Sin dejar de reírse, se pasó los dedos por el pelo, convirtiendo alguno de los cuernos en simples ondas. Ya está, dijo, dirigiéndose a George. ¿Qué te parece? El monito la dio la cabeza y torció el gesto. Sé que no estoy demasiado bien, pero al menos admite que estoy mejor que antes. Antes de que George pudiera responder, la puerta se abrió y Paul anunció en voz baja: Lord Dorham.
Hizo una reverencia y se marchó, cerrando la puerta al salir. George le enseñó los dientes al recién llegado. Acto seguido, se bajó de la percha y se sentó en la mesa, dándole la espalda a Lord Dorham y enseñándole el trasero. Lord Dorham se detuvo en mitad de la estancia que estaba atravesando con paso animado y frunció el ceño. No le caigo bien a esa criatura. Solo está de mal humor. ¿Cómo está usted hoy, Lord Dorham? Él apartó la mirada del monito a regañadientes y en ese rostro redondo apareció una sonrisa. Estoy mejor ahora que le he visto y... La sonrisa se le quedó congelada cuando le vio el pelo. Veo que ha estado durmiendo. Un poco avergonzada, Lisa se llevó una mano a los rizos aplastados. Lo siento, me puse un turbante esta mañana. ¿Un turbante? Es usted demasiado joven para semejante tocado. Repuso él con seriedad. Y demasiado guapa también. Lisa decidió que le gustaba que la piropearan. Le provocaba una sensación de bienestar no muy diferente a la de una buena taza de chocolate caliente. Gracias. Se sentó y le hizo un gesto para invitarlo a que hiciera lo propio en el sillón que estaba delante de ella. Lord Dorham se sentó con un aire demasiado pomposo. Me alegro de haberla encontrado en casa esta mañana. Temía que hubiera salido de compras. Acabo de regresar. Lisa lo miró con curiosidad. Era un hombre bastante atractivo, de estatura y complexión medias. Tenía el pelo castaño y los ojos marrones oscuros, y caminaba con un cierto aire de autoridad que ella admiraba. Le gustaban los hombres que sabían quiénes eran y lo que querían. Por desgracia, la seguridad en sí mismo iba acompañada de una leve arrogancia y de un toque de rigidez, unos rasgos que ella se aseguraría de eliminar una vez que se casaran. Si acaso decidía casarse con él, se dijo, si acaso. No estaba desesperada ni mucho menos, y no quería cometer un error. La miró con una sonrisa afectada. Mi madre le envía saludos. Un detalle por su parte. Por favor, dígale que espero que se presente la oportunidad de conocerla pronto. Lisa sabía mucho sobre la madre de Dorham, la mencionaba con frecuencia. ¿Cómo está su madre? Seguro que lo echa muchísimo de menos. Ah, sí. Desde la muerte de mi padre me lo consulta todo. No es que me esté quejando, todo lo contrario. Creo que descubrirá que mi madre es un dechado de amabilidad. Le dirigió una mirada elocuente. Le dije que no tardaría en volver y que podría llevarle una sorpresa. Lisa se quedó paralizada un instante. Era como si su mente, al comprender la poco sutil insinuación de Lord Dorham, se hubiera escondido en el fondo de su cabeza y se negara a regresar a la superficie. Sin embargo, Lord Dorham no necesita aliciente alguno. Sonrió y dijo con cierto aire de superioridad: No pretendo ser atrevido, señorita Pritchard, pero he sido bastante claro sobre mis intenciones. Espero no parecerle ansioso por haberle dado a mi pobre madre una pista del motivo por el que su único hijo sigue en Londres después de tantas semanas. ¿La he ofendido? Un intenso rubor subió por el cuello de Lisa. Sí, la había ofendido, aunque no debería sentirse así. Al fin y al cabo, ese hombre con quien podría casarse, se recordó. Por el amor de Dios, ¿qué le pasaba? Eso era lo que quería, ¿no? Lord Dorham era un hombre íntegro, respetable y honorable. Estaba lejos de la indigencia, ya que poseía varias fincas de gran extensión, la mayoría de las cuales exploraba, y era agradable, cortés y educado. ¿Qué más podría pedir? Sin quererlo, su mente conjuró una imagen de Royce, mirándola con ese inconfundible brillo risueño en los ojos, que siempre conseguía arrancarle una sonrisa a su vez. Frunció el ceño. ¿Con qué frecuencia podría verlo si se casaba? Por Dios, ¿lo vería incluso? Se dio cuenta de repente de que Lord Dorham estaba esperando su respuesta. Como no se le ocurría ninguna, dijo en cambio: Estoy deseando ir mañana al teatro. El Mercader de Venecia es una de mis obras favoritas. Lady Shelburne ha sido muy amable al incluirme en su grupo de invitados. No suelo participar en actividades tan frívolas, pero allá donde fueres... Sonrió. ¿Es usted muy adicta al teatro, señorita Pritchard? Me temo que Somersby no es una ciudad muy grande. Hasta hace poco no teníamos la oportunidad de ver muchas representaciones, pero espero que algún día...
Continuó divagando sin darse cuenta de que Lisa ya no lo estaba escuchando, porque estaba demasiado ocupada intentando imaginarse viviendo en una pequeña ciudad carente de las comodidades de Londres. Sería muy distinto. Echó un vistazo a su alrededor, a su cómoda casa, a sus preciadas pertenencias, a sus botines nuevos, y se preguntó en qué emplearía su tiempo. Señorita Pritchard, ¿qué le parecen las vacas? Lisa parpadeó. Vacas. ¿Qué le parecían las vacas? En fin, contestó con cautela. Me gustan los caballos. Sí, son criaturas necesarias, pero las vacas. Lord Dorham sonrió de oreja a oreja. Tengo más de 1000 y son las mejores que el dinero puede comprar. Por el amor de Dios, ese hombre tenía 1000 vacas y estaba orgulloso por ello. ¿Qué hace con ellas? Las crío. Las vacas Dorham son famosas por su calidad. ¿Y el toro Dorham? Se preguntó. Contuvo una risita. De haber estado con Royce, habría soltado la pregunta sin preocuparse por su reacción, porque sabía que él se habría reído. Compartían el mismo sentido del humor irreverente, pero no se sentía tan cómoda con Lord Dorham. Claro que no lo conocía desde hacía tanto. Con el tiempo, estaba segura de que sería capaz de compartir todos sus pensamientos. Disfrutará al ver mis granjas, le aseguró Lord Dorham. No tienen comparación, señorita Pritchard. Lisa, ¿puedo llamarla así? Ella respiró hondo. La relación iba viento en popa, tal y como se suponía que debía ir. Pero, ¿por qué eso le inquietaba tanto? Lisa, te está entrando el miedo. Una reacción normal de cualquier mujer a punto de embarcarse en un coqueteo que posiblemente vaya a más. Se dijo a sí misma, se alisó la falda y contestó con firmeza. Por supuesto que puede llamarme Lisa. Tú puedes llamarme Dunlop. Al oírlo se atragantó. George debió de pensar que se estaba ahogando porque empezó a chillar y a dar saltos al pie de la percha. Dorham se puso en pie de un salto. Señor, Lisa, ¿te encuentras mal? Pelo de mono, consiguió decir a duras penas mientras le hacía un gesto para que se sentase de nuevo. Por el amor de Dios, no creía haber oído un nombre tan ridículo en toda su vida. Llegó a la conclusión de que tendría que seguir llamándolo Dorham por su tranquilidad mental. Miró con el ceño fruncido a George, que seguía chillando. George, ya está bien. El monito le sonrió, dejando a la vista todos los dientes, y después se encaramó en la percha y se acomodó en ella como si quisiera observar la escena. Dorham miró al mono con cierto recelo. ¿Entiende todo lo que le dice? En la mayor parte. Lo que no entiende por palabras lo capta por el tono de la voz. Pero no estábamos hablando de George. Las vacas, las acaricias. Él se echó a reír y su expresión se suavizó, de modo que no parecía tan severo. De hecho, cuando se reía parecía agradable. De repente se sintió culpable por haberse reído de su nombre. Yo no las acaricio, pero si tú quieres puedes hacerlo. Qué bien. ¿Deseas vivir en el campo todo el año? Ah, no. Su sonrisa adquirió de nuevo ese toque de superioridad. Soy un hombre que disfruta de las cosas buenas de la vida. Planeo venir a la capital con bastante frecuencia. Me atrevo a decir que pasaré varias semanas del año aquí. ¿Semanas? ¿No te quedarías durante toda la temporada social? No, porque tengo que cuidar a las vacas. En fin, mucha gente cree que basta con tener pastores, pero soy de la opinión de que, con más cuidado, se puede duplicar e incluso triplicar su valor. Imagínatelo, Lisa. Sacudió la cabeza asombrado. Eso es impresionante. Y estaba segura de que lo era, para otra persona, para alguien a quien le interesaran más las vacas que a ella. La miró con una sonrisa triste. Estoy seguro de que tienes cosas más importantes de la que hablar que de mis vacas. Háblame del baile de Lady Shelburne. Será todo un acontecimiento. Le habló de los planes de Meg, eludiendo las cuestiones más mundanas como la decoración y la comida. En cuanto terminó, él se inclinó hacia adelante y tomó su mano entre las suyas. Hacía solo media hora que Royce le había tomado esa misma mano. De hecho, lo había hecho con las dos,
y aunque ella tenía los guantes puestos en aquel momento, el contacto le provocó un hormigueo en los brazos. El apretón de Lord Dorham, aunque agradable, solo consiguió calentarle los fríos dedos. Le miró la mano. No estaba preparada para eso. Todavía no. Necesitaba al menos otra semana antes de tomar una decisión. Sí, una semana estaría bien. Empezaron a dolerle las rodillas. Ha sido una visita muy agradable, dijo de repente poniéndose de pie. Él la imitó un poco sorprendido. No podía culparlo. Pero acabo de recordar que tengo una cita muy importante con... Se devanó los sesos, pero el cerebro ya no le funcionaba. Por Dios, solo tenía 31 años, y no había razón para que sucumbiera a la senilidad tan pronto. Tengo una cita en... Esto... Su mirada se posó en el turbante que yacía abandonado en el brazo del sofá, como si fuese un trozo de fieltro verde. En la sombrerería. Sí, tengo una cita en la sombrerería y voy a llegar tarde. Me gustaría poder acompañarte, pero debo acompañar a Lord Sefton a White's. Se ha ofrecido a padrinarme. Dorham movió las cejas con aire pícaro. Me temo que me estoy convirtiendo en una especie de manirroto. Espero no acabar perdiendo la granja de la familia en las mesas de juego. Era un hombre muy agradable. Se preguntó si tal vez se estaba precipitando. Ya no era una jovencita y hacía mucho que había descartado sus sueños de encontrar un príncipe. No había príncipes disponibles. Dorham la tomó de nuevo de la mano, en esta ocasión, para hacerle una reverencia. Que tengas buen día, Lisa. Volveré mañana para acompañarte al teatro. ¿A las 7? Ella asintió en silencio con la cabeza, sintiéndose cada vez más abatida. A las 7. Él le dio un apretón en los dedos y se marchó. Tan pronto como la puerta se cerró, George se bajó de la percha y empezó a chillar a modo de advertencia, como un fanfarrón descarado una vez que Dorham había desaparecido. «Ah, cállate», exclamó Lisa. Estaba muy confundida. Su cabeza y su corazón iban por caminos separados. Uno le exigía una cosa y el otro le exigía otra. «Maldito sea Lord Dorham», dijo en voz alta. Eso la hizo sentir mejor, un poco, pero no era suficiente, así que añadió en voz más alta todavía: «Maldito sea Sir Royce Pemberley y maldito sea el hoyuelo de su barbilla». De algún modo, esas palabras resultaron muchísimo más satisfactorias, pero de todas formas seguía sintiéndose muy sola. Con un suspiro, tomó las tarjetas de Meg y se dispuso a trabajar con la esperanza de mantener la mente ocupada con pensamientos más productivos.